Y del deporte nos vamos a la política, la noticia del momento, los resultados de una nueva encuesta CEP que marcan una baja considerable en la aprobación del gobierno, que llega a un mínimo histórico, no solo para las dos administraciones de Michelle Bachelet, sino que es la aprobación más baja desde el retorno a la democracia. Un 15% apenas aprueba la gestión de este gobierno. Comentamos los resultados de la CEP a esta hora con María de los Ángeles Fernández, que es analista política y creadora de Mujeres, y está el teléfono. María de los Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás? Muchos saludos a nuestros auditores. Una sensación de pesimismo queda en el ambiente después de los resultados de esta encuesta CEP, que dan cuenta de el deterioro de la valoración de la actividad política y de la gestión del gobierno, ¿no? Así es. La verdad que esta encuesta viene a corroborar algunas encuestas previas que hemos estado conociendo. Lo que pasa que obviamente esta encuesta CEP tiene un protagonismo, tiene un rol bien inusitado en ordenar la política chilena, pero en general no arroja datos tan sorpresivos. Hemos visto un desfonde en general, ¿verdad?, de la valoración de la clase política, y el hecho de que además la presidenta Bachelet siga bajando en su aprobación realmente es muy preocupante. Yo creo que no es motivo de celebrar para nadie, para ningún sector, el hecho de que la persona que conduce el país esté en esa situación, un 15%. 15% de aprobación, 66% de desaprobación, baja 9 puntos respecto de la medición anterior, publicada en noviembre del 2015. Hablemos, María de los Ángeles, también del escenario presidencial, precisamente a propósito de la situación en la que está la presidenta Bachelet y del escenario presidencial que se acerca. ¿Se decanta el escenario? ¿Se clarifica un poco quién se acerca a ser el próximo presidente de Chile? No, yo creo que todavía el escenario está muy abierto, Carolina, porque si bien ya aparecen algunos nombres como punteros, en verdad son todavía muchos los chilenos, más de un 60%, que todavía no saben, no contesta. Por tanto, la verdad que a mí la encuesta me deja una sensación así un poquitito de vértigo. Uh-huh. Porque quedan todavía 15 meses para las presidenciales, y si uno se fija un poco de cómo se han ido dando las claves de la política chilena en las últimas elecciones presidenciales, bien que los candidatos hayan ganado o no, muchos de los que han despuntado como candidatos han surgido en situaciones de excepción. Por ejemplo, pensemos la misma presidenta Bachelet, cómo ella se destacó fruto de las encuestas, cuando estaba sometida a presión, ¿verdad?, cuando el presidente Lagos le dijo que tenía que terminar con las colas en los centros de atención primaria. O el mismo caso de Goldberg, ¿no?, que nadie lo conocía mucho y sin embargo vino el accidente, ¿verdad?, que afectó a los 33 mineros, y él se visibilizó ante la opinión pública. Entonces lo que uno siente es que en estos 15 meses pueden pasar todavía cosas, y que de repente hay algún personaje que está por ahí todavía que no conocemos, que a lo mejor en unos meses más aparece nombrado por la ciudadanía producto de una situación excepcional. En lo concreto, en la pregunta elecciones 2017, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la encuesta CEP? Un 14% dice que Sebastián Piñera, un 5% Ricardo Lagos, un 3% Meo, un 3% Leonardo Farcas, y de ahí para abajo son cifras muy, muy bajas. Volvamos a la figura de Bachelet, María de los Ángeles. La gente la calificó con una nota 3,3, la más baja para un presidente desde el retorno a la democracia, porque es una pregunta que hace la encuesta CEP desde precisamente que se realiza el sondeo a partir del año 90. Patricio Aylwin un 4,4, Eduardo Frei un 4,1, Ricardo Lagos 4,2, Michelle Bachelet, primer periodo, 4,8, Sebastián Piñera 4,4, y ahora Michelle Bachelet 3,3. ¿Cómo se explica la profundidad de esta crisis? Bueno, la profundidad se explica, Carolina, porque efectivamente se le propuso al país un programa que son titulares, ¿verdad? Son generalidades en los que yo creo que nadie con dos dedos de frente podría estar en desacuerdo. ¿Cómo alguien puede estar en desacuerdo con la imperiosa necesidad de mejorar la educación? El punto fue en la forma como esto se ha ido conduciendo, la manera como se ha ido implementando, la soberbia de la nueva mayoría de pensar que tenía una mayoría parlamentaria que podía, mantener a todo evento, cuando las mayorías son un punto de partida, pero no necesariamente un punto de llegada. La mayoría durante un gobierno tú tienes que estarla trabajando todo el tiempo.
aunque la tengas como resultado electoral. Y la verdad que uno reflexiona mucho acerca de estos resultados, porque ya son, 15%. ¿Cuánto más bajo tiene que caer para que se entienda que la mayoría de los chilenos disienten de la forma como se están conduciendo las cosas? Hay un disentimiento en la población. Ahora, yo creo que la presidenta Bachelet dio una primera reorientación y un cambio de espíritu y de talante con el anuncio que hizo del marco general que podía orientar la discusión del sistema de pensiones en Chile. Lo que pasa que yo creo que ese cambio de giro que ella dio en cadena nacional todavía no se ha logrado incorporar en la encuesta, cuando ella habló de un gran acuerdo nacional al respecto. Yo creo que la forma, el procedimiento, y ¿sabes lo que es más que te genera más interrogantes? La misma presidenta Bachelet, que está ahora y que no ha cejado y que ha mantenido la conducción de un programa que, si bien en líneas generales todos están de acuerdo y hubo una mayoría que votó, pero a medida que se ha ido implementando, la ciudadanía ha ido observando cosas que no le gustan, contrasta mucho con el espíritu original de ella, de su primer mandato, que fue un espíritu más de cooperación, de diálogo y mucho más pragmático también para mi gusto. Ella fue mucho más flexible. Recordemos que hizo 5 cambios de gabinete durante su primera administración. Entonces ahora ella se ha mantenido un poco más en la porfía, digamos. De hecho, ayer leí unas declaraciones donde ella decía que cuando todo esto pase y cuando la historia juzgue todo esto, la historia no juzgará todo lo que se está haciendo de manera positiva. Entonces, realmente es como preocupante, porque, bueno, no sabemos cómo la historia va a juzgar esto, pero uno tiene que estar gobernando también pensando en el día a día. Entonces tú dices que la presidenta no tiene conciencia, o no pareciera tener conciencia de la desaprobación y el rechazo que genera su gestión. Sí, no, yo creo que ella tiene conciencia de eso, pero yo creo que piensa, o hay en su entorno, de que estos son los costos que hay que pagar en lo inmediato, para que en el mediano y largo plazo se vean los resultados y los frutos de todo esto que se está transformando, de todo esto que está pasando. ¿Y esa es una mirada errónea? Yo creo que sí, yo creo que es una mirada errónea porque efectivamente, bueno, aparte hoy día, por suerte, también tú tienes las encuestas tú puedes decir, nosotros no gobernamos por las encuestas. Normalmente quienes lideran los países dicen eso cuando las encuestas muestran resultados que no les gustan, pero en general las encuestas te permiten, entre elecciones, ir haciendo un feedback, ir haciendo las correcciones respectivas, y uno lo que observa es que hay una suerte de impavidez frente a esto. No hay un cambio de giro. Por eso te digo que el más reciente, donde hay un punto de inflexión, es la manera como ella se ha posicionado frente al tema de las pensiones, pero la encuesta FEM no alcanza seguramente a incorporar ese punto de inflexión. Pero en lo demás es muy preocupante también el ambiente de pesimismo que destila la encuesta, como tú bien señalabas, de descrédito de la clase política, pero también de pesimismo acerca de los rumbos del país. Con más de un 60% de las personas opinando de manera crítica precisamente de eso. Estamos conversando con María de los Ángeles Fernández, analista política y creadora de Mujeres. ¿Qué sentido tiene la continuidad de una alianza política que en estos momentos marca un 8% de aprobación, según la encuesta CEP? Me refiero a la nueva mayoría. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que la nueva mayoría, tal como la conocemos, es muy difícil que persista en el tiempo, porque, bueno, entre medio están pasando otras cosas, ¿verdad? Hay la aspiración de los sectores de la izquierda extraoficialista por formar un nuevo referente, y eso en algún minuto va a interpelar, por ejemplo, al sector más izquierda dentro de la nueva mayoría, particularmente al Partido Comunista. Ya también estamos viendo que la democracia cristiana se siente bastante incómoda. Y bueno, tenemos un sistema electoral distinto también que va a generar incentivos que van a contribuir a prefigurar algo distinto. Yo creo que la nueva mayoría, así con estos 7 partidos, es muy difícil que se proyecte, porque sobre todo si vemos cómo se han generado las dos, tanto lo que fue la concertación como fue la nueva mayoría, la manera de crearse ambas coaliciones es muy distinta. Todos sabemos que la nueva mayoría se articuló en base a una persona y la tremenda, ¿verdad?, popularidad que tenía esa persona. Hoy día parece que todo el mundo busca que surja una persona de reemplazo que tenga esa, digamos, aprobación tan arrolladora, y no surge, y lo acabamos de constatar en esta encuesta.
¿Ah? Y yo creo que, claro, hay que repensar muy bien la manera como se hacen las coaliciones, sobre todo las coaliciones en regímenes presidenciales, como el chileno, donde más que figuras hay que sentarse a discutir sobre programas, sobre ideas, y esos son trabajos de más largo aliento. ¿Y sabes qué pasa, Carolina? Que nosotros, el ciclo electoral chileno es tan corto, te coloca unos ritmos políticos tan tan vertiginosos, que tampoco da mucho tiempo para conversar programas de ideas que no sean más allá que titulares. Porque estamos en elecciones cada 2 años, en verdad. Claro. Un 68% de los encuestados cree que la situación política del país es mala o muy mala, 10 puntos más que a fines del año 2015. Y por último, muy corto, María de los Ángeles, la figura con mayor evaluación positiva es Alejandro Guiller, un 44% de evaluación positiva. Le sigue Sebastián Piñera con un 37%. ¿Hay un liderazgo ahí que podría seguir creciendo? Bueno, efectivamente es muy interesante cómo aparece proyectado el senador Guillier. Claro que eso, cuando aparte de la aprobación que merece, cuando le preguntan a la gente, solamente un 1% cree que pueda ser presidente. Entonces hay que ver cómo se traduce esa valoración positiva en lo otro. O sea, la gente lo ve bien y seguramente genera confianza. Ahora, esto tiene que pasar mucha agua debajo del puente, porque hasta ahora el senador Guillier aparece como independiente y él corrió, ¿verdad?, en un cupo que le proporcionó el Partido Radical. En la medida que a lo mejor él empieza a tomarle el pulso a esta posición expectante en el cual los chilenos, las chilenas lo conozcan, y empieza a aparecer más rodeado de estructuras que no son bien evaluadas por la ciudadanía, en el caso concreto los partidos, y en el caso más concreto el Partido Radical, a lo mejor este 44% de aprobación o de buena valoración no se mantiene. Lo que pasa es que, claro, él hasta ahora ha estado como flotando en un limbo, pero a la medida que ya empiece a bajar a tierra y empiecen a tomarse definiciones, no sabemos si ese 44% se va a poder mantener. A mí lo que me resulta muy llamativo, Carolina, es que nuevamente, durante esta segunda administración de Michelle Bachelet, no emerja del gabinete ninguna figura con potencial presidenciable. Eso es muy llamativo si uno, por ejemplo, lo contrasta con lo que fue la conducción del presidente Piñera. Del presidente Piñera salieron un montón de candidatos al gabinete. Otra cosa es que se fueron pisando los callos entre ellos mismos por los errores y los problemas estructurales de la derecha. Pero de ahí salieron Andrés Salamán, Pablo Longueira, Evelyn Matei y Goldberg, 4. Y del anterior, por ejemplo, gabinete de Michelle Bachelet tampoco salió nadie, hubo que recurrir al expresidente Frey. Entonces, eso también amerita una reflexión acerca del tipo de conducción que tiene la presidenta Bachelet. Por ejemplo, siempre cuando uno lee las definiciones sobre liderazgo, se dice, hay muchas definiciones sobre liderazgo, pero una de ellas es que el verdadero líder es el que logra generar otros líderes. Claro, dejar herederos. ¿Qué está pasando? Algo sucede que de ahí bueno, yo creo que tiene que ver mucho con esta consigna del que se mueve no sale la foto, porque si la gente siente que no puede volar, que no puede arriesgar un poco, obviamente su gabinete se mueve dentro de ciertos márgenes y eso no les permite a ministros que podrían tener potencial capital político visibilizarse más. María de los Ángeles Fernández, analista política, creadora de Hay Mujeres, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo. Gracias a ti, Carolina. Chao, chao. Un abrazo, gracias.